いたずらってどんな？虫集めてびっくり。¿Qué tal, loquitos y loquitas? Antes que nada, quiero decirles a todos que los capítulos que abarcan todo este arco estarán abajo en la descripción. Y si quieren saber dónde leer y en qué capítulo está el anime con el manga, véanse mi video del manga que dejaré también en la descripción. Pero obviamente, luego de que terminen el video, pues. Ya, ahora sí comentándoles sobre lo que va el video. Al fin terminé el arco de Kana, en el que sale a la luz todo el conflicto con su padre y vemos también a Kobayashi pelear. Quédense todo el video, gente, porque esta vez les prometo que va a estar buenísimo y que tiene momentos muy hypeantes. Así que ya dicho todo esto, sin más floro, vamos con el video. Todo esto comienza cuando Toru un día estaba cantando una canción con una letra media atroz, pues porque ella dice que es del caos y es normal que cante esto. Entonces le pide a Kana cantar juntas. Sin embargo, Kana revela que no es del caos y que no pertenece a ninguna facción, lo que toma por sorpresa a Toru, ya que ni ella lo sabía. Esta última le dice a Kana que debe decidir, puesto que Kana quería crear su propia facción, pero esta no duraría ni 5 minutos porque sería destruida por las otras. Entonces Kana le pregunta a todos los dragones su punto de vista. Sin embargo, esto la confunde más aún, ya que cada uno está bien en donde está y tiene sus razones para seguir ahí. Así que, como sentía que no podía decidir, se pone a pensar en un parque, y de repente aparece Luko atrás de ella, quien le aconseja que debería hablar con su padre antes de decidir. Sin embargo, Kana cuenta que a ella la votaron puesto que intentó llamar la atención de su padre, rompiendo unas esferas, pero a fin de cuentas su padre estaba tan ocupado con la guerra y todo eso entre dragones que ni caso le hizo. Luko le dice que no se preocupe, que se divierte y que con el tiempo, cuando crezca, podrá decidir mejor. Al día siguiente, Kana también le pregunta a Saikawa si la clase se dividiera en 3 grupos, ¿a cuál se uniría? Entonces esta dice que mientras escuchen lo que ella diga, puede estar en cualquier grupo. Kana se sincera y dice que debe decidir sí o sí, o terminará sola. Así que Saikawa responde que nunca estará sola, pues ella siempre estará con Kana para lo que sea, lo que hace llorar a Kana al saber que cuenta con ella. Otro día, mientras las enanas dormían, Elma llega a la casa con Kobayashi borracha en su espalda. Entonces Toru la regaña por esto y acuerdan en que Kobayashi no tome por una semana. Así que Koba, con el dolor de su corazón, acepta este reto. Así pasa todo el día soportando y Toru trae a Lukoa, quien a pesar de su adicción y alcohol, lleva años de abstinencia. Lukoa cuenta que hace años la botaron de su país y para dejar de tomar tuvo que destruir todo el alcohol de su mundo, cosa que no ayuda en nada a Kobayashi. Antes de irse, Lukoa se pone algo rara y dice que reflexionar sobre eso es lo que la llevó a ser parte de los espectadores, en ese entonces y también ahora. Logra pasar una semana y vemos que Koba pudo resistirse. Esta dice que después de tanto buscar se dio cuenta que es el tipo de persona que toma para no estresarse, pero ahora que está con Toru se siente más relajada, por lo que puede vivir sin alcohol. Así que Toru como que se sonroja, pero termina de decir esto y se va a comprar alcohol de inmediato. Vemos que Koba sale de la tienda y huele un buen alcohol cerca a ella. Voltea y ve a un tipo tomando sake. Ella se acerca y él amablemente le da un poco, y comienzan a hablar por horas divirtiéndose mucho, hasta que al fin se termina. Luego se retiran juntos, ya que iban por el mismo camino. El señor le dice que vino a ver a su hija para discutir sobre algo. Estos dos siguen su camino y terminan en la misma dirección. Al mismo tiempo aparece Toru algo seria y le dice: ¿a qué viniste aquí, Kimon Kamui? A lo que él responde que vino a ver a Kana, y Kobayashi yace muy sorprendida. De repente a su lado aparece un tipo llamado Asat, y pasan a la casa para explicarles todo. Estos comienzan hablando sobre las esferas del dragón, sí, la misma de Dragon Ball, unas herramientas que concentran el poder de un dragón durante años, así que sirven para incrementar tu poder durante una pelea. Kimon hasta ahora no entiende por qué Kana lo rompió anteriormente, podría haber ganado la guerra con esto. Entonces, como todos sus compañeros hablaban sobre eso, no le quedó otra opción que abandonar a Kana en un campo. Pero esta no creía que algún día Kana podría abrir un vórtice que la llevara a otro mundo. Así que Koba le pregunta si ahora viene porque ya la perdonó, pero este dice que eso no le interesa, ella simplemente es necesaria en este momento. Asad nos explica que la armonía hace poco se ha instalado cerca a su territorio, por lo que han comenzado pequeñas luchas entre ellos, y quien está comandando todo es Luminers, el señor de los dragones, un tipo tan fuerte que ni siquiera Kimon Kamui puede contra él. Es por eso que necesitan la esfera. Asad dice que seguramente cuando Kana rompió la esfera, este poder se le transfirió a ella, así que deben extraérselo, por lo que han venido a llevársela y le dan las gracias igualmente por cuidarla. Kobayashi pregunta que antes que nada, ¿qué piensa de su hija? Y Kimon dice que ella es una compañera que sirve para derrotar a sus enemigos y que no sabe nada sobre el tema de padre e hijo. Y Koba se molesta, pues obviamente en la tierra un padre significa bastante. Asad dice que ellos no creen en la moral humana,
las relaciones de este tipo y la simpatía. Simplemente tienen diferentes estilos de vida. Ki-moon dice que solo quiere que su hija pelee a su lado, pero ella está en el colegio ahora. Entonces Asad dice que Kana es la única que puede decidir, y si antes ella quería ser útil para su padre, entonces ahora que la necesitan sentirá que lo es. Sin embargo, Kobayashi dice que si la deja ir, esta saldrá lastimada, y si Ki-moon es tan inteligente como dice que es, entonces tendría que entender lo que ella está tratando de decirle. Ki-moon dice, ¿qué me estás intentando decir? A lo que Koba responde, voy a hacerte pensar en la moral humana, pedazo de m***. En ese momento Ki-moon se para con un aura imponente, pero Koba se queda sin moverse en la silla. Asad dice que deberían calmarse y Toru amenaza a Ki-moon diciéndole cálmate o te llevaré hasta tu muerte. Ki-moon está por explotar, pero Asad propone algo. Kana se queda aquí pero que haga las esferas de dragón. De repente entra Kana y le dice a su papá que lo hará, así que la felicite. Al parecer esta ya había estado escuchando la conversación, por lo que él responde que si ella las rompió no tiene por qué consentirla, así que tras esto se retiran diciendo que sus asuntos terminaron, pero Koba los detiene diciéndole que no. Aquí Ki-moon dice que pueden tener el mismo gusto por el sake, pero piensan diferente. Aparte, ni siquiera es una oponente digna, es alguien que no vale la pena. Asad se despide diciendo que luego las llamará para la extracción. Koba dice que por lo menos todo sigue como antes, pero Kana luce muy triste y Toru algo molesta. Los días pasan y Kana se encuentra muy furiosa, aún y se refugia en la comida. A Ilulu le preocupa a Asad, ya que parece ser un mago. Ella dice que antiguamente este dirigió a unos dragones, y tiempo después este grupo se volvió radical y terminaron todos muy mal heridos. Él desapareció por lo que pensó que estaba muerto, así que ella quiere ir a investigar al otro mundo para ver qué pasa. Mientras tanto, Kobayashi está comiendo con Elma y Takiya. Este último le dice que por qué no dejó ir a Kana, o es que la ve como una niña humana. Koba se pregunta si debería dejarla ir, ya que podría ser que simplemente, como dice Fafnir, esta solo pretenda ser humana. Takiya dice que Kana probablemente sí se está divirtiendo de verdad, y puede que esté siendo honesta. Más bien ahora que no tiene padre, Koba debería convertirse en uno para ella. Koba vuelve a casa y Kana le exige dulces y le dice que quiere jugar con ella al día siguiente. Llega el día, y estas se sientan para hablar en el parque. Kana se queda mirando a todos los padres jugando con sus hijos, y dice que gracias a todos sus amigos, ella puede ser feliz, y que no necesita de un padre que no la quiere. Koba le pide perdón a Kana por haber insultado a su padre, pero es que ella simplemente no lo entiende. Ella le dijo eso porque sabe que Kana quiere una familia como los humanos, y le pregunta a Kana qué fue lo que le hizo que se interesara en los humanos, porque dice que los demás dragones han tenido alguna experiencia con los humanos. Es por eso que les da curiosidad saber cómo ellos piensan. Kana dice que un día ella estaba volando cuando tenía frío, y pues vio a un padre con su hija durmiendo junto a una fogata, así que este intentó imitarlos. Abrazó a su padre y dice que se sentía muy cálido, y no solo era por la temperatura de su cuerpo. Kana intenta agarrarle la mano a Koba, pero esta tenía las manos frías, así que se retira diciendo que debe hacer la esfera y poner toda su energía ahí. Koba se pone a pensar que al haber arriesgado su vida muchas veces y convivir con dragones, tal vez ya tenía una sensibilidad especial, pero obviamente solo es una chica débil por ahora. Más tarde, Kobayashi decide comprarle un juguete a Kana, y mientras estaba comprando, se encuentra con Fafnir. Este le pregunta qué piensa hacer, si acaso para mantener el equilibrio de los dos mundos, ella piensa proteger tanto a su vida normal como la de sus amigos, pues la forma en la que lo está haciendo es errónea. No puede quedarse solo a esperar que Kimun Kamui tenga ética. Si quiere que todos los dragones sean iguales, debe hacer algo y para eso le falta fuerza. De repente aparece el padre de Chota, diciendo que si ese es el caso, él ayudará. Aquí vemos una imagen en la que Kana está pasando su energía a la esfera del dragón, que dicen que es como un contenedor de mana. Sin embargo, cuando Kana la rompió, ella no se volvió más fuerte, sino que transfirió el poder de forma comprimida a su cuerpo. Mientras todos estaban hablando, se ve que Koba estaba haciendo una carta. De pronto pasamos a la casa del jefe, al parecer algo que ya pasó, quien después de mucho texto le dice que le dará un libro a Kobayashi, con un curso intensivo de 3 días donde se resumen 200 años de conocimiento, para poder utilizar un poder que hace un knockout de un golpe. Sin embargo, debe sacrificar algo importante para ella, pero que no se preocupe puesto que ese sacrificio puede ser bueno para ella igual. Y se lo dice, así que Koba acepta. Entonces su jefe le da el libro. Koba de la nada le pregunta a su jefe dónde está Lukua, y él le dice que ella es de los espectadores por lo que no se meterá en estos asuntos. Esta ni siquiera estuvo cuando apareció Ilulu. Sin embargo, ahora parece que se está arrepintiendo de no haber ayudado por años, y parece que le está afectando. Koba le pregunta cuáles son los motivos de su jefe, y este le dice que es solo un encargado de proteger este territorio. Koba llega a casa y les explica para qué sirve el libro, y que desde ahora empezará a comunicarse con el papá de Kana, y esta dice que ella también quiere escribirle.
Más tarde, Toru habla con Elma para preguntarle qué piensa sobre todo esto. Ella le dice que al comienzo Lumineers era calmado, pero de la nada el caos atacó. Entonces estos tuvieron que contraatacar, y así fue como empezaron a enfrentarse. Entonces, cuando esa esfera que está haciendo Kana llega a manos de Kimun, la guerra explotará sí o sí, y todos estos dragones quedarán gravemente heridos. Y pues Toru se da cuenta de que Ilulu le dijo lo mismo. Ese tipo Azat puede ser el que esté alimentando la flama. Mientras tanto, en la casa vemos que Kobayashi habla con Kana y le dice que hasta que termine la esfera, ella le mandará cartas a Kimun por medio de Toru, con la excusa de reportar su progreso, pero en realidad intentarán humanizarlo. Entonces vemos que Toru se las lleva y él las lee. Este rápidamente se da cuenta de las intenciones de Koba y lee cosas que Kana escribió sobre sus compañeros de escuela, su vida diaria. Entonces este escribe rápidamente una respuesta y se la devuelve a Toru. En casa, todos abren la carta y ven que este solo había dicho que no entendía y que esa manera de beber sake es buena. Pero a pesar de esto, vimos que las chicas no se rindieron y siguieron mandando muchas cartas, hasta que al fin, luego de tantas, vemos que un aburrido Kimon Kamui empezó a leerlas y entretenerse, ya que como estaban estancados con Lumineers no había nada más que hacer, pero Azat le dice que es imposible entender a la gente y que se enfoque más en la guerra, y dice también que si ellos no los atacan, nosotros deberíamos atacarlos. Luego de decir esto se va, y vemos a Ilulu entre las plantas espiándolo. De nuevo en la casa, Koba y Kana leen que Kimun escribió más esta vez, pero este seguía hablando de sake. Los días pasan y siguen tocando el tema de las cartas que al parecer ya está funcionando. Y de repente, por la puerta aparece Ilulu golpeada, mintiendo al comienzo pero luego hablando con Toru y contándole sobre lo que había pasado. Esta nos dice de que vio a Azat muy sospechoso, entonces lo siguió y lo vio hablando con las tropas de armonía, exactamente con Lumineers y provocando, diciéndole cosas falsas sobre Kimun para que este actúe. Al parecer Lumineers sí sabía que Azat espiaba a Kimun, y pues quería saber todos sus movimientos mientras él iba expandiendo su territorio. Azat le cuenta de que Kimun intentará atacar cuando consiga la esfera del dragón, por lo que sería mejor atacarlo antes. Y Lulu se queda muy sorprendida por lo que está viendo. Azat vuelve y también se lo dice a Kimun, y que ellos planean usar a la gente de territorios cercanos. Entonces Kimun dice que empezará a pelear incluso sin la esfera. Y Lulu, tras escuchar todo esto, se dirige hacia el portal que ella había dejado antes, pero esta vez de que desapareció gracias a Azat, quien se dio cuenta. De repente aparece Azat en ese lugar y le dice que en realidad quiere ver a los dragones destruyéndose entre ellos, así que enfrentará a Ilulu para que su plan salga bien. Así que estos dos comienzan su pelea. Azat se teletransporta a su lado, pero Ilulu cree que no le hará nada. Sin embargo, este lo golpea con su espada sagrada y le corta las uñas a Ilulu de un solo golpe. Así que Ilulu intenta contraatacar, pero no le hace absolutamente nada, ya que este estaba utilizando también una vestimenta sagrada, por lo que sus ataques no eran efectivos. Entonces, lo único que le quedó a Ilulu fue hacer todo el fuego posible para despistarlo, y así fue como escapó. Al contrario de lo que todos pensábamos, Toru está muy emocionada de tener un enemigo que vencer, típico de un dragón que le encanta pelear. La mañana siguiente se ve que Kana estaba soñando que volaba en el lomo de su padre. Pobrecita Kana. Mientras tanto, Toru propone que deben eliminar a Azat. Esa sería la mejor opción, pero Koba no quiere que maten a nadie. Aparte, como ya se encuentran peleando, que lo derroten no hará que paren la pelea. Así que Toru dice que para pensar mejor las cosas necesitan tiempo, por lo que sale a hacer las compras. En el camino se pone a pensar y dice que Koba está acumulando maná en su cuerpo, pero esto no será suficiente. Esta vez ella de verdad se pregunta si podrá proteger a Kobayashi. De repente se encuentra Fafnir en el camino, entonces los dos, con la excusa de que necesitan ejercitarse, comienzan una pelea. Fafnir le advierte que si Koba pierde la vida, será por su culpa y no la suya. Sin embargo, ella ahora siente miedo de no poder protegerla, pero debe utilizar su recurso más importante, la fuerza. Y ahora que la ve, él siente que ella es mucho más poderosa que antes, porque ahora tiene un tesoro que proteger, está peleando por alguien. Así que debe derrotar a Azat, a Kimun y a Lumineers si es posible. Debe derrotar a todos, mientras que protege a Kobayashi. Así que en vez de estar preocupándose como un humano, debería empezar a fortalecerse como todo un dragón. Entonces Toru se anima y pelea con Fafnir. La pelea ha terminado y ella vuelve afirmando que esta vez es la primera vez que le ganó y que ahora que está feliz debe planear una estrategia. Abre la puerta pero ve que Koba anda triste y le dice que Kana se fue y en la mesa hay una carta. Estos leen y ve que su padre le dice que la necesita a su lado para la batalla y que para eso debe hacer la esfera del dragón pero en su mundo, y que tal vez si pelea con él, este podría pensar mejor sobre la importancia de un padre y su hija, así que le dejará un portal para que ésta regrese, por lo que Koba dice qué cobarde, y pues Kana también dejó una carta. Mientras tanto, vemos que Kana está decidida a irse por el portal que dejó su padre, un portal que fue hecho con poca magia, solo para que Kana se dé cuenta de él con la gran percepción que tiene esta. Entonces, de repente se encuentra con Saikawa, quien se dirigía a su casa. Ella, bastante apenada, le dice que le gustaría haberse quedado más tiempo, pero debe irse.
Kobayashi, tras terminar de leer la carta, decide en este momento ir al mundo de los dragones, y pues Toru asiente, pero le dice a Ilulu que se quede aquí, ya que sus heridas no han sanado. Aparte, esta vez tal vez no pueda proteger a 2 personas. Se deciden y se van. Volvemos con Kana, quien ya está frente a su padre. Él le pregunta sobre la carta, pero él dice que era una mentira. Entonces Kana, con una mirada muy triste, saca la esfera y le dice que la terminará en unas horas. Así que Asad dice que la llevará a Kana a un cuarto para que se concentre. Y Kana le pregunta a su padre si está feliz de que volvió, y este le dice que sí, ya que es muy poderoso y lucharán juntos. Por lo que vemos una sonrisa de Kana. Y le tira una esfera a su padre, alegando que esta es una esfera cualquiera, y termina diciendo idiota. Va con Asad y este le dice que debió haberlo delatado, pero Kana responde que así lo hubiera hecho, su padre seguramente no lo hubiera creído. Entonces le dice que su padre la utiliza y todo eso. Mientras vemos otra vez la despedida de Kana con Saikawa. Este le dice que no quería que se vaya, pero Kana terminó por irse. Asad continúa haciéndola sentir mal, pero Kana solo quiere servirle a su padre. Y luego dice que cuando todo termine, ella se irá de ahí. Entonces él podrá hacer lo que quiera. Asad termina revelando que el caos no tiene ningún control sobre ellos mismos, solo causa destrucción a su gusto y la armonía no tiene ningún objetivo. Solo desean compensar con mucho orden todo el descontrol generado por el caos. Para los humanos, sería mejor si todos los dragones desaparecieran. Por eso, pueden pelear entre ellos tanto como quieran hasta que desaparezcan. Los dragones solo están jugando a ser humanos. Eso es lo que más les disgusta. Kana dice que desde un principio sabía que Asad había escrito la carta, lo que sorprende a este último. Y dice, entonces ¿por qué viniste? ¿Acaso no te importan tus amigos? Y vemos que antes de irse, Saikawa abrazó a Kana diciéndole que volvería. Así que ella detendrá la guerra y hará que su padre sea un padre de verdad, y pues a Asad también lo derrotará. Mientras tanto vemos que Koba y Toru ingresan al otro mundo. Toru está feliz por pelear por una causa noble. Y pues Kobayashi tiene algo de miedo porque Toru cumple con una gran responsabilidad. Y desde el momento en el que pasen ese portal, ya no se regirán por las normas de Japón. Todos serán iguales. Sin embargo, si Toru estará ahí, entonces ella confiará. En eso, vemos que Asad logró quitarle la esfera a Kana y dice que sabe sobre el ingreso de Kobayashi a su mundo, y pues que él le tendió una trampa ya que tiene control sobre esta área. Entonces Toru y Kobayashi aparecen en medio de la pelea entre caos y armonía, así que todos los dragones se quedan confundidos por lo que están viendo. Sin embargo, Kobayashi piensa que han caído justo en el mejor lugar y le pide a Toru que amplifique su voz. Les pide atención a todos, así que les propone paz, ya que ese conflicto en verdad ha sido armado por Asad para su propia destrucción. Pero al escuchar esto nadie le cree. Sin embargo, tienen sus dudas, ya que no quieren pelear si es que existe alguna duda de que esto pueda ser verdad. Entonces Kobayashi prende su celular y llama a Kana. De repente esta contesta y dice, ¿puedo hacer una travesura? Al parecer en la carta de Kana, esta había planeado todo. Entonces reproduce una grabación con todo lo que había dicho Asad sobre los dragones. Y se escucha tanto en el campo de batalla como en donde se encontraba Kana. Así que, tras escuchar esto, Asad se asusta y le tira el teléfono e intenta atacarla, pero ya era demasiado tarde. Kimun estaba ahí y había escuchado todo, entonces de un golpe lo manda a volar. Lamentablemente Asad se reincorpora y utiliza la esfera del dragón, y los dragones del área se empiezan a sentir mal, incluyendo a Kimun. Al parecer, esta esfera no solo servía para incrementar su poder, sino que también podía controlar a los dragones. Para sorpresa de Kobayashi aparecen Fafnir y Elma, por lo que les dicen que ellos vayan a salvar a Kana, que estos se harán cargo aquí. Tal parece que Takiya se quedó cubriendo el trabajo y luego el juego de ambos. Koba y Toru van en el camino y desde lejos divisan un dragón negro gigante, y este se trataba de Kimun Kamui, y a un lado ven a Kana tirada, por lo que Koba le pregunta, ¿Kana, estás bien? Y ella le dice, no, voy a morir, lo que claramente era mentira, pero está exagerando. Bueno, Kobayashi le grita a Asad que a pesar de que pueda controlar a los dragones, no puede hacerlo con todos, ya que necesita comprender la esencia de su magia. Es por eso que sus amigos están a salvo. Koba baja al piso y esta está muy molesta porque él pone a la fuerza a un padre a pelear con su propia hija, pero Asad detesta a los dragones, simplemente diciendo que ellos no comprenden el amor que sienten los humanos. Sin embargo, Koba le dice, si eso fuera cierto, entonces ¿por qué Kana vino aquí? Si supuestamente fue por el amor que le tiene a su padre. Si eso no existiera, ¿cómo sería posible? El choque de los poderes de Kimun Kamui y Toru es demasiado fuerte y destruye todo a su paso. Sin embargo, la pelea parece estar muy pareja. Kana, que se encontraba al lado de Kobayashi, le dice que está triste, porque a pesar de todo, sus palabras no llegaron a concientizar a su padre. Sin embargo, Koba le dice que eso es mentira, así que hará que la fuerza, sus palabras puedan alcanzarlo. Y a sorpresa de todos, se empieza a crear una bola de energía, cosa que sorprende a Kana porque pensó que solo era una novata. Asad está algo impresionado porque los dos dragones están a la par, así que dice que tomará a Kana y Koba como rehenes. Pero cuando voltea la mirada, vemos que Kobayashi había creado una esfera de energía gigante, y Asad le dice,
¿en serio sacrificarás todo tu poder mágico para un ataque? A lo que Koba responde que sí, ya que ese poder no le sirve en su mundo. Aparte, es suficiente para mí si es que con esto puedo derrotar a un padre que hace llorar a su hija. Toru baja y junto a Kana empiezan a controlar la energía que Koba había creado, y por órdenes de Asad, Kimon empieza a crear también una bola de energía para contrarrestarlo. Pero, en una imagen, vemos lo que parece ser Lukoa, quien sin que nadie se dé cuenta, ataca no dejándolo acumular energía, y para colmo, Asad ha utilizado tanta energía que no puede ni siquiera teletransportarse. Toru aprovecha y teletransporta a Kobayashi cerca de Kimon, y esta en un panel muy épico le lanza toda la energía acumulada, logrando así vencer a ambos de un solo golpe. Toru recoge a Koba, quien estaba algo asustada porque la mandó de la nada al cielo, y aquí vemos que Kana le dice a su padre que se lo tenía merecido porque solo le interesaba pelear y encima se dejó engañar fácilmente. Sin embargo, dice todo esto mientras está muy triste. Kimon reacciona y dice que es verdad. Al parecer, este seguía consciente y dice que es increíble que Koba le ganara. Es la primera vez que lo derrotan de un golpe. Fue impresionante. Koba dice, no hice mucho que digamos, pero al menos podré presumirlo con mis amigos. Así que Kimon se transforma en un humano y le pregunta, ¿por qué hiciste todo esto por alguien que ni siquiera es de tu misma especie? ¿Qué cosa es Kana para ti? Kobayashi responde sin dudar, mi amiga. Ella lo pensó bastante. Al principio se veía como un padre, pero después de todo se dio cuenta que es una amiga, que sirve como reemplazo de sus padres. Kimon dice que gracias a eso el sake tendrá mejor sabor, y Kana solo se queda mirando a su padre derrotado. Mientras tanto, vemos a un Asad que se encuentra muy mal herido, diciendo que él solo quería devolverles lo que le hicieron. Aquí aparece Lukoa atrás, quien le dice que él no está equivocado. Cualquier decisión que tome es la correcta, por eso debería considerar que el resultado también es el correcto. Asad dice que ese no es su caso, ya que a él nadie lo salvó, nadie protegió a su hermana menor de los dragones. Lukoa le contesta que las cosas son así, y ahora él no tiene a nadie quien proteger así derrota a los dragones, pero ha llegado su salvadora. Y vemos a Toru detrás de Asad, quien le dice que se acabó, y comienzan a pelear. Y pues, tan solo vemos que Lukoa dice, tú deberías vivir con Kobayashi. ¿Qué cosa habrá querido decir aquí? Volvemos con Kimon nuevamente, quien le dice a Kana que tienen formas de pensar distintas, así que él no podrá convertirse en el padre que ella quiere. Así que Kana le dice a Koba, vámonos, regresemos a casa. Pero mientras se iban, Kimon se levanta sin saber por qué y se vuelve a caer. Y pues Kana para y dice que ella también se sintió así por mucho tiempo, así que probablemente sean iguales. Va corriendo y abraza a su padre diciendo que ella se sentía sola. Entonces él, sin saber qué hacer, simplemente la abraza. Mientras tanto, Toru está que le da de alma a Asad y pues le quita la esfera del dragón y dice que le quitará la magia restante que le queda. Aquí también vemos a Fafnir y a Elma con los dragones que ya despertaron. Otra vez con Asad. Él dice que Kana trajo la esfera incompleta, así que él tuvo que meter la otra mitad de su magia. Ella predijo eso tal vez. Toru dice que Kana no abandonó a su padre y Kobayashi no se rindió con Kana. Él perdió contra todos esos sentimientos. Asad responde que probablemente dejen de creer en eso cuando algo que deseen no se cumpla. A lo que Toru responde que es parte del proceso. La forma de pensar de una persona cambia a cada momento y solo llega al final con su muerte. Asad le dice que está mintiendo y que los dragones no cambian fácilmente su manera de pensar. Ellos no comprenden los sentimientos de nadie y solo quieren pelear. Es por eso que Kimon actúa así. Toru, al escuchar esto, simplemente lo ve y se retira. Y dice que dejará que Kimon se encargue del asunto, ya que él no puede moverse y le quitó lo poco de energía que tenía. Aparte que Koba no querría que lo mate. Asad dice que interesa lo que ella diga, pero Toru responde que ella cambió su forma de pensar, así que espera que él también pueda conocer a una persona así, y se aleja dejándolo en el suelo. En el camino, Toru se encuentra con Lukoa y le dice que es difícil ser una espectadora, que esto que ha pasado le ha hecho comprender cómo se siente, y Lukoa con una sonrisa dice que sí. Todos sabemos que Lukoa actuó sin que nadie lo piense, así que amo a este personaje. Entonces Toru se junta con Koba y le dice que vuelvan a casa. Pero, ¿dónde está Kana? Mientras tanto, en la casa de Kobayashi vemos a Saikawa desesperada por ver a Kana. Koba regresa y Saikawa le pregunta ¿dónde está Kana? Pero ellas solo se quedan mirando algo tristes. Pero de repente, alguien toca el timbre. Aquí vemos el momento en el que Kana habló con su padre. Él le dijo que vaya a pasar su tiempo con las personas con las que solo puede estar ahora. Él seguirá ahí por siempre, por lo que puede visitarlo. Aparte, él también irá a visitarla de vez en cuando. Koba abre la puerta y llega Kana diciendo ¿puedo quedarme junto a ustedes? Y aquí va corriendo Saikawa a abrazar a Kana. Y Kana termina por decir he regresado a casa. Y Kimon al mismo tiempo dice ha regresado a donde quiere estar.
Y listo, gente. Me ha matado la garganta esto. Primero tengo que decir que cuando empecé a leer este manga no pensé que llegaría a ponerse así de serio. Este arco es el mejor de lo que va la serie y va a ser muy difícil superarlo, aunque me parece que con Lucoa tendríamos una chance, ya que este personaje luce muy misterioso y se ve que es el más inteligente, la más madura y al mismo tiempo puede enfrentar un conflicto más grande que los demás. Así que cuando sale el arco de Lucoa seguramente será buenísimo. Voy a intentar ser breve. La verdad que todo el tema de Kimun me pareció muy bueno, ya que el tipo no es que haya cambiado de la noche a la mañana, como lo dicen todo el tiempo. Los dragones se rigen por su fuerza, y Kobayashi, al demostrarle que se preocupaba tanto por su hija, le hizo ver que tal vez los humanos no eran una raza tan inferior como él creía, y para rematarla fue Koba la que lo acabó de un golpe, sacrificando todo su poder mágico, así que hablaron el mismo idioma, poder que si ella hubiera querido podría haber utilizado en su mundo para tomar ventaja sobre otros, pero que prefirió utilizar aquí con su amiga. Entonces, si los humanos son una raza tan fuerte, él, al haber perdido contra uno, se dijo a sí mismo: ¿por qué no intento comprender lo que ellos sienten? Total, como dijo Koba, los dragones son seres superiores, y tranquilamente pueden conocerlos e intentar agregar muchas de las características de estos seres vivos a su día cotidiano, guiarse más por la lógica y ser algo como Toru, una dragona versátil que ha utilizado las cosas de los dos mundos a su favor. Por otro lado, se puede comprender que un ser superior, al encariñarse con un humano, podría dejar de ser tan fuerte, no en fuerza ni en inteligencia ni nada, sino que al intentar proteger a otros podría verse más vulnerable, como es el caso de Meruem. Esto podría ser un tema muy extenso que tratar en otro video, y como ya el video es largo de por sí, no quiero aburrirlos, así que sigamos con lo importante. Como vimos, Kobayashi al leer ese libro fue que pudo soltar esa magia de un golpe, aparte que esta puede leer el lenguaje mágico. Sin embargo, hay algo más aún que no nos han dicho hasta aquí, y que en el arco de Elma se les dirá. Así que, como siempre rompemos récords y me dicen: oye, pero ¿por qué pides tan poquitos likes? Entonces esta vez voy a pedirles 1500 likes y hacemos el arco de Elma. Bueno, volviendo con lo que estábamos, la cuestión es que se vio muy badass Kobayashi y le cayó la boca al mal padre de Kana, Kimun Kamui. Ahora con Kana, estoy muy feliz de que esta haya vuelto, que como dice Kimun, este es el lugar en el que ella quiere estar, y pues él durará toda la vida, pero sus amigos no tanto, entonces que son 60, 70, 100 añitos. Mejor que disfrute su presente, que ya habrá tiempo para estar con él. Luego tenemos a Sad, quien dice que perdió a su hermano. Ahora que lo veo nuevamente, no sé por qué se me viene a la mente George, pero esto solamente es una suposición y puede que realmente este sí haya perdido a su hermana en batalla o algo así. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Y ya para terminar, quiero saludar a los 10 primeros que comentaron en el video anterior, el video de Kobayashi aprende magia. Y estos son: empleado que lo explotan en KFP, Iser 135, Alexis Juegos, Álvaro Mamani, Aaron YouTube 486, Hanako Manzanita, Derek Schultz, Amnes ING, Emilio Demián Hernández Pérez, Nefito INK y de Yapa a Vanessa Mayonesa. Mentira, Vanessa Rochelle y Gutiérrez Castillo, quien siempre anda comentando como todos los demás que acabo de mencionar. Así que hasta aquí con el video, y no se olviden dejar su poderoso like, sin faltar de suscripción, y compártanlo con sus patas para que todos vean este hermoso arco. Sin más, me despido, yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chao.